se empezará explicando lo que, a grandes rasgos, lo que es la regresión logística. Eh, Se dice que a grandes rasgos, ya que se vio en clases. Sin embargo, para retomar el tema, se trata de, con la regresión logística, se trata de hacer un clasificador, es decir, de que resolver problemas en los cuales la decisión puede ser cero o uno. Sin embargo, vamos a ver por qué la regresión lineal, que ya hemos visto con anterioridad, no puede ser posible, ya que para empezar, este agarra múltiples valores, uno, 2, 3, 4, etcétera, y nosotros queremos un problema de clasificación donde sea cero o uno, verdadero o falso, para resolver problemas de este tipo. Entonces aquí podemos ver que si aplicamos regresión lineal, que sería este punto, esta línea, de podemos encontrar varias desventajas, como por ejemplo, si tenemos un umbral de 0.5, al momento de agarrar valores que están más a la derecha o valores atípicos, es muy sensible este tipo de implementación, ya que puede agarrar valores menores que cero o mayores que uno al, al ser valores muy a la derecha o muy a la izquierda del límite de decisión. Entonces, se propuso usar curvas. Los investigadores propusieron usar curvas, como se puede ver aquí, dibujar polinomios. Entonces ya no había problema de que estén muy lejos eh, los ejemplos de este lado, porque las curvas pues los seguirían. Sin embargo, aquí tenemos un problema en el cual aquí hay como un punto muerto, en el cual si cae aquí el ejemplo, pues nos encontraríamos con un problema. Entonces, la solución con la que se trabaja es la función sigmoide, ya que, bueno, si podemos ver aquí en la anterior, empezamos a incluir algo muy importante que es la normalización de 0 a 1, lo cual nos da muchas ventajas porque tiene que ver mucho con la probabilidad. Entonces, la función sigmoide igual tiene que ver mucho con la probabilidad al momento de ir de 0 a 1 y otros temas los cuales implican mayor explicación que no se van a retomar aquí. Entonces, aquí está la función sigmoide que va de 0 a 1 y tenemos la misma característica de la polinomial sin el punto muerto y con muchas características importantes como pues su derivada es fácil ponerlo, programarlo, no lleva muchos recursos de la computadora, etcétera. Entonces, juntando las dos, la regresión lineal y la función sigmoide, se tiene, o sea, ya aplicándolo a lo que estamos viendo, se tiene la siguiente ecuación donde aquí está la función sigmoide, sin embargo, el término de menos z, la z, perdón, pues vendría siendo nuestra función a estudiar nuestra hipótesis, por lo cual decimos que si esta función es mayor a 0.5, pues tenemos dos secciones, que y sea igual a 1 si es mayor a 0.5 y que y es igual a 0 si es menor a 0.5. Entonces, para múltiples variables tenemos aquí ese gráfico, el cual es muy importante entender, que tenemos dos decisiones, cuando y es igual a 0 y cuando y es igual a 1. Aquí lo podemos ver en 2D, donde tenemos dos ejemplos, x2 y aquí x1. Aquí está el limit, el decision boundary, y aquí tenemos las dos opciones de salida, así, y es igual a 0 y y es igual a 1. Y ya en 3D se vería así, con lo cual la hipótesis, la salida, sería este punto de acá que vendría saliendo de la pantalla, que es este de acá. Con lo cual aquí está la línea también que se ha trazado aquí. Y pues ya vemos que agarra dos superficies. Si y es igual a 0, agarra una y de diferente altura que si y es igual a 1. Con lo cual ya tenemos nuestro clasificador. El límite de decisión, decision boundary, es muy importante porque con esto vamos a establecer el el límite si queremos que sea de una sección o de otra sección a trabajar. Aquí tenemos un ejemplo donde x1 más x2 pues es igual a 4. Entonces, si tenemos el ejemplo de que sumen 4, va dependiendo a qué sección se va a referir. Si a y igual a 1 o y es igual a 0. Dependiendo también qué decision boundary vamos a usar. Y eso sería todo. Ahorita vamos a explicar el one versus one. One versus all, perdón. Bueno, siguiendo con el video, aquí tenemos el método de one versus all, que también se conoce como uno versus el resto, en lo cual
se tiene que explicar de que hasta ahorita habíamos puesto que si era cero o era uno, si era sí o era no, etcétera, de cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, un caso actual de que si alguien tuviera coronavirus o no, entonces imaginemos que la tachita era que no y el rectangulito era que sí, entonces eliminamos esto, entonces hasta ahorita teníamos que sí o que no, podría tomar uno de estos dos valores. Sin embargo, ahora se tiene que la multiclase. Lo que se trata de resolver con estos algoritmos es resolver ahora varias clases. Ya no solo si sí o no, sino por ejemplo también clasificar. Retomando el tema del coronavirus, imaginemos que aquí ya no es sí o no, sino que clasificamos en que es coronavirus, no es coronavirus, es gripe normal. Entonces, aquí podemos tener tantas clases como queramos. Podemos tener muchas, no solo tres, cuatro, si es coronavirus, si no es coronavirus, si es influenza, si es influenza, si es gripe, cualquier cosa que se nos ocurra, podemos ponerlo aquí. Entonces, imaginemos que X2 y X1, que es la que está aquí, puede ser la temperatura corporal y no sé, acá puede ser otra cosa como por ejemplo si tose tantas veces al día, si tiene algún síntoma que esté ligado con el coronavirus, etcétera. Entonces, una vez retomando este ejemplo, pues tenemos tres claves aquí para explicarlo. Entonces, este algoritmo se centra en que vamos a enfrentar una de nuestras opciones contra todas las demás, pero las demás no importa, vamos a tomarlas como genéricas, como triangulitos contra tachita y cuadradito. Sin embargo, tachita y cuadradito van a ser una sola. Solo una contra todas las demás, por eso se llama así. Entonces aquí tenemos vamos a hacer decisión binaria para cada uno de estos ejemplos. Entonces tenemos solamente, imaginemos, si se tiene coronavirus contra si es gripe normal o si no se tiene coronavirus contra todas estas. Y lo mismo acá, cuadradito contra todas las demás y tachita contra todas las demás. Entonces vamos a hacer nuestras decisiones binarias. O sea, en este caso serían tres porque tenemos tres clases. eh, tres ejemplos, perdón. Y al momento de que tengamos estas tres, vamos a observar nuestra salida. Nuestra hipótesis se va a basar en la probabilidad de cada una. Entonces, aquí podemos tener, no tienen que sumar uno porque son, son eventos independientes una de otra. Entonces, aquí podemos tener una probabilidad del 30%, aquí podemos tener una del 80% y aquí una del 50%. Entonces, se va a agarrar del caso en concreto que se esté trabajando, se agarra el que tiene la mayor probabilidad y en este es que se resuelve. Y en sí, en esto consiste el one versus all. Y ahorita vamos a explicar el one versus one. Bueno, en el caso de one versus one, se tiene exactamente el mismo escenario que en one versus all, en el que tratamos de resolver algo que ya no solo va a tomar uno y cero, sino que puede tomar diferentes clases. Sin embargo, es exactamente igual, pero aquí cambia que no se van a enfrentar uno versus todos, sino uno versus uno. Solamente dos ejemplos. Tomando que el tema del coronavirus, puede aquí enfrentarse el tema de que es coronavirus versus es gripe, ¿no? Entonces aquí se enfrenta solamente circulitos con cuadraditos. Uno contra uno, no se mete el otro ejemplo. Entonces aquí solamente circulitos con triangulitos y a lo último triángulos con cuadrados. Esto es a lo que quiero llegar con que es uno versus uno nada más. Entonces se tiene el mismo escenario que en One versus All, que se va a agarrar, se ejecutan todos cuando se quiera realizar la hipótesis, se ejecutan todos y se va a agarrar el que tenga mayor probabilidad de que ocurra la decisión que estamos tomando. Entonces, se agarra el escenario donde está la mayor probabilidad y con eso se resuelve. Y eso es todo. Por último, tenemos el softmax regression, el cual es lo mismo. Da solución a la clasificación multiclase.
Sin embargo, esta es un tanto diferente al one versus one y al one versus all, ya que eh, tiene un nuevo modelo, el cual podemos ver aquí. Este modelo, aquí podemos ver la fórmula, el cual es el exponente de la regresión sobre el exponente de la regresión de L a total de muestras. Entonces, esto lo que pretende hacer es que nos da la probabilidad de, de cada uno de de las clases. Sin embargo, ya no van a ser totalmente independientes, sino de que la suma de estas probabilidades va a ser igual a 1. Entonces tenemos un modelo un poquito más relacionado uno con otro. Seguidamente también tiene su propia función pérdida, el cual ya no es la misma de la que hemos venido estudiando, sin embargo es otra, el cual es la entro- entropía cruzada. Esta entropía cruzada es un tanto especial a las anteriores, ya que pues aquí la podemos observar, y para entenderla mejor vamos a hacerlo con un ejemplo donde tenemos las clases de perro, gato, caballo y guepardo. Entonces, introducimos una imagen de un perro. Va estudiando cada una de las clases su función logística, pasa por nuestro algoritmo de softmax, y esto, como ya habíamos dicho, nos da la, este, entre cada clase tiene que sumar la probabilidad de uno, porque son variables que el algoritmo de softmax los hace dependientes. Entonces, suma uno, como podemos ver aquí, y una vez que tenemos las probabilidades, nuestra función de pérdida, lo que va a ser nuestra función de pérdida, nuestra entropía cruzada, es ver los valores que nos dio la salida y aproximarlas al momento de entrenar nuestra red, nuestro algoritmo de softmax, los va a comparar con los valores que son reales. O sea, estos son los valores reales porque se está haciendo en el momento de entrenamiento, y estos son los valores que calculó nuestro algoritmo. Entonces los compara y los va acercando a los valores reales hasta donde se pueda el algoritmo, tratando de minimizar obviamente la diferencia entre ellos. Y así es que se va haciendo la función de coste hasta que se entrena totalmente. Bueno, una vez aterrizado lo que son los diferentes algoritmos que acabamos de explicar y cómo se implementan, vamos a hablar un poco de sus ventajas y desventajas. Como primer tema tenemos el one versus all, el cual de us- haciendo uso de la regresión logística para multivariable, pues tenemos que es una muy buena opción, ya que está comparando uno contra el resto. Sin embargo, va dependiendo a qué lo vayamos a enfocar, ya que es muy útil cuando no queremos darle tanto carga computacional como sería el one versus one, ya que el one versus one lo que hace es va comparando uno con uno. Entonces, al momento de hacer todas estas comparaciones, dependiendo cuántas cuántas clasificaciones tenemos, cuántas entradas tenemos, va siendo un algoritmo muy muy complejo. Entonces, eh, ahí va dependiendo qué tanto queremos, qué tanta carga computacional queremos darle al sistema. Y ahora el softmax regression es un tanto diferente a estos, ya que es una extensión del logistic regression, sin embargo con otra función de coste. Y podemos observar de que si el softmax regression lo tratamos con solamente dos entradas, dos ejemplos, dos clases, perdón, pues vendría siendo la función el algoritmo de logistic regression. Sin embargo, con otra función de coste y otro algoritmo un tanto pues no parecida, ¿no? Entonces, pues para recordar, básicamente aquí podemos asignar una entrada en el logistic regression de tamaño D, pues a una única salida que podemos llamarle K veces, o asignar una entrada de tamaño D a K salidas, pues, pero solo una vez.
Y esto se puede apreciar en la siguiente imagen, donde pues en Logistic Regression tenemos que los ejemplos pasan por la función sigmoide. Y aquí tenemos el algoritmo de softmax function, que ya lo explicamos anteriormente. Sin embargo, aquí se puede ver de una mejor manera. Y ahora bien, con base a las recomendaciones, de acuerdo a lo que investigamos, va dependiendo al uso que le vayamos a dar, a lo que estemos trabajando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el softmax regression, por lo que se pudo investigar, es el que se usa más en redes neuronales. Sin embargo, pues tiene como base el logistic regression. Así como también de que investigando en diversos foros, pues la mayoría de las bibliotecas que utilizan el softmax regression son implementadas en lenguajes compilados de bajo nivel. Por lo tanto, pues están muy optimizadas, lo cual lo hace un poco mejor a la hora de utilizarlas realmente. Y en la región logística múltiple, ya sea one versus one o one versus all, pues se maneja un nivel superior y está, con lo cual debe evitarse, ya que son algo confusos y pues funcionan peor al momento de hacerlos en la práctica. Buenas tardes. Ahora procederé a explicar la segunda parte de la tarea, en la cual, utilizando el dataset Iris, se aplicaron las tres diferentes variantes para la multiclase. Empezaré explicando el One versus All. Bueno, primero incluí el NumPy que se iba a utilizar, así como otras diferentes partes que me va a servir más adelante, como el Confusion Matrix, el Classification Report, para poder ver los resultados finales más fácilmente, y el dataset Iris. Primero definí una función llamada sigmoid para la función sigmoide, para no tener que estarla escribiendo a cada rato. Luego, de mis datos de Iris, este, los utilicé para poder crear mis bases de datos tanto de entrenamiento como de prueba. Aquí los dividí en una función aleatoria para que utilice la mitad de entrenamiento y la mitad para la prueba. Una vez tengo todo esto creado, aquí utilicé esto para ver el orden de los targets, para ver cuál es la cetosa, la versicolor y la virgínica. Separé los tres diferentes resultados de la matriz de entrenamiento en los tres diferentes posibles tipos de flor, o sea, entre esos tres, para poder hacer las tres predicciones. Utilicé lo mismo que vimos en clase, nada más que separé cada una de las etas para que fuera el mejor entrenamiento posible, así como un gran número de iteraciones para que sea lo más exacto posible. Luego utilicé una teta diferente para cada uno. Hice tres ciclos en el cual cada uno hace las iteraciones necesarias para cambiar el valor de teta para que la predicción sea lo más preciso posible. Y aquí están las pruebas para ver que no cambiara mucho entre una y otra, para ver que sean suficientes. Estos pasos son los que se repiten en esta y en el One versus One. En el Softmax se utilizaron una un poco diferente, por ejemplo no se usó el sigmoid, sino la función Softmax. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. A continuación, se utilizó otra vez la función sigmoid para pasar los resultados que se obtuvieron, bueno, con base a los resultados de teta que se obtuvieron, la probabilidad de cada uno de los casos, la probabilidad de que sea la cetosa a comparación de los dos restantes, la versicolor y la virgínica. Y luego, para hacer la parte del one versus all, se tomaron en cuenta las tres probabilidades diferentes, es decir, la de A comparando con B y C, la de B comparando con A y C y la de C comparando con A y B. Y con base a esas tres, se eligió cuál es la mayor.
Se utilizó el argmax de una concatenación de las tres matrices para que así, si este fuera el primero, el resultado sea cero, este el segundo sea uno y el tercero sea 2. Dado en el eje uno para que sean de manera horizontal. Y estos son los resultados que dio la predicción. Estos son los resultados que dio la original, es decir, la de prueba. Y para ver la matriz de confusión utilicé esta función, así como una función que se llama classification report para que me diga la precisión, el recall, el score F1 y support es la cantidad total que hay realmente de cada uno. Por ejemplo, aquí se puede ver que de los tipos cetosa, si no me equivoco, así es, cetosa, se predijeron que habían 28 y realmente sí hay 28. Esto es un caso perfecto. En cambio aquí, en el segundo tipo, el versicolor, se predijeron que había 17, pero realmente habían 22, la suma de estos dos. Aquí, como ven, la predicción tuvo una precisión completa ya que en ningún momento utilizó uno que no era del lado correcto, pero su recall era inferior a lo que se deseaba ya que hubo 5 que no entraron dentro de lo correcto. Eso se puede ver acá. La precisión completa, pero el recall incompleto. Y en el tercer caso, el de la virgínica, de los 25 reales se eligieron 30, ya que se eligieron los 25 completos, pero también se eligieron 5 falsos. 5 que realmente eran versicolor se pusieron como si fueran virgínica. Esta confusión entre estos dos tipos, entre la versicolor y la virgínica, es bastante común ya que muchos datos se entrelazan entre ellos, son muy parecidos unos con otros. Por eso siempre, bueno, casi siempre hay un error con respecto a estos dos, pero este otro se mantiene más separado. Casi siempre es correcto. Bueno, aquí se ven las, los F1 score, que se ve que es del 100%, 87% y 97%, 91%, un promedio del 93%. Y pues bueno, se ve que obviamente es mejorable, pero como comentaba por el error entre la versicolor y la virgínica, difícilmente va a poder ser perfecto si no es con intervención humana o con más datos de los cuatro que nos da el dataset original. Muy bien, ahora pasando al One versus One. El primero se utilizó todo lo mismo que ya vimos en el One versus All, hasta la parte de la predicción. Se obtuvieron los valores de teta para evitar que haya un problema a la hora de comparar los tres diferentes resultados. Se utilizó el mismo random seed en cada iteración, cada vez que se hizo, para que así se pueda comparar los resultados más directamente. La diferencia reside en esta parte. Una vez obtengamos la probabilidad de cada uno de ellos, en lugar de simplemente comparar cuál es el mayor de los tres, se hace una comparación entre la cetosa comparado con uno de los dos, la cetosa con el otro y el versicolor con la virgínica. Y, y dependiendo de cuál tenga un mayor número de, de confrontaciones ganadas, digamos, va a ser ese el que obtenga el resultado final. Para eso pues se usó tres variables, las cuales son suma cetosa, suma versicolor y suma virgínica. Se abrió con ceros para obtenerlo del mismo tamaño que se necesite. Y se obtuvieron las predicciones. Primero la comparación de la cetosa con la versicolor. Se vio cuál de los dos es más probable. Y si era uno, es decir, si la cetosa era más probable, al, a la cetosa se le aumentaba en uno. Es decir, se sumaba uno con otro.
Así para toda la lista de valores. Y en caso de que sea cero, se utiliza una lista de solo unos del mismo tamaño menos la original para que los valores que originalmente eran cero pasen a uno y los que eran uno pasen a cero y lo sumé con la original. Y por ejemplo podemos ver que aquí, bueno, aquí ya tiene los resultados finales, por eso salieron esto. Tendría que volver a correr todo. Y por ejemplo, ahí está. Y aquí se pueden ver que acá hay unos de uno, unos de cero. Los de uno son los que ganó la confrontación entre la cetosa y la versicolor y los de cero son los que los perdió. Luego se hace lo mismo para este. Si por ejemplo pongo acá suma cetosa, se puede ver que otra vez pasa lo mismo porque no está actualizado. Ahí está, acá. Se puede ver que aquí hay algunos dos porque ya ganó dos veces seguidas, tanto en la de la cetosa contra la versicolor como la cetosa con la virgínica. Los que son cero es que perdió ambas veces. Y los que son uno es que ganó una de las dos veces, pero la otra no. Y lo mismo se hace con todo esto. Hasta llegar a la última. Y aquí ya se hace, ahora sí, la comparación entre cuál es mayor. El máximo valor que puede obtener es 2, el mínimo cero. Prácticamente cualquiera que haya obtenido 2 se va a tener su argumento, si es cero es que la cetosa tuvo 2 puntos. Si es uno es que la versicolor tuvo 2 puntos. Y si es 2 es que la virgínica tuvo 2 puntos. Y aquí se tienen los resultados. Se compara otra vez con la matriz de confusión. Y, y parece que en esta ocasión se obtuvo los mismos resultados que con la de One versus All. No he comparado directamente todo esto con toda la lista que obtuve con este. A lo mejor alguno cambie, pero al final lo que es la precisión y el recall se mantiene igual en ambos casos. Y por último, el softmax, que es el más diferente entre estos dos, entre esos tres, perdón. Sin embargo, se utiliza en un principio lo mismo, solo que en lugar de utilizar la función sigmoide, se utiliza la función softmax, la cual pues es un tanto diferente. Pero aparte de eso, se utiliza lo mismo random seed para que se compare directamente. La eta esa sí lo cambié, ya que, bueno, no lo comenté antes, pero aquí, la eta, tanto aquí como en este, son iguales para evitar variaciones, porque son independientes cada uno de las predicciones, hasta que se hace la comparación, mientras aquí son lo mismo. Otra cosa distinta es que aquí utilicé el one hot. Este es para separarlos, para que en lugar de que sean una sola lista entre cero, uno y 2 sean así, varias listas de uno, cero, cero, significa que sería normalmente cero, 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 uno, significa que normalmente serían 2 y cero, uno, 2 significa que normalmente sería uno. Esto es para así poder hacer las evaluaciones de todo al mismo tiempo. Bueno, se utilizan iteraciones. La teta se pone aleatoria, nada más que en lugar de ser de uno son de 3 porque son 3 al mismo tiempo. Se usa la misma función para los gradientes, ya que al final la derivada sigue siendo la misma después de todo lo que pasa, nada más que utilizando softmax en lugar de sigmoid. Aquí es para los valores de teta, se mantiene más o menos ahí, a pesar de que haga más iteraciones, y se lo prueba con muchas más. Y a pesar de la diferencia que hay entre una y otra vez cada vez que se haga, el resultado no varía, ya que sí son muy diferentes unos de otros. Aquí imprimí todas las probabilidades.
Aquí obtuve todas las probabilidades que se tuvieron, ya que como se ve sí cambia entre uno y otro, pero son cambios mínimos, ya que el exponente aquí es a la menos 19, digo 14 por ejemplo, o menos 41 acá, es decir, es prácticamente cero. Pero bueno, estas probabilidades, a diferencia de, por ejemplo, el one versus all, que una puede ser 80%, una 70% y otra 60% o algo así, aquí la suma de las tres tiene que ser 100%. Por ejemplo, aquí tiene un 99.8%. Este es el mayor y obviamente va a elegir este al final. Aquí pues son prácticamente cero. Este de acá y acá un número muy bajo. Y si suman esos tres da el 100%. Y así para cada una de estas. Este es el resultado del softmax que se utilizó las probabilidades. Se metió otra vez para ver cuál es el máximo. Y aquí está el original. Se hace la comparación con la matriz de confusión y la clasificación. Aquí, a diferencia de los otros dos, sí se ve que tuvo un poco más de problemas con la variedad setosa de las iris. En cambio, aquí en la variedad versicolor y virgínica se mantuvo prácticamente igual, 25 y 17, aunque aquí fueron 18. Es decir, como que tiende a pensar más que la variedad versicolor, que es la segunda, la número uno, digamos, 0, 1, 2. Tiene más probabilidad de aparecer en este tipo de predicción. En cuanto al F1 score, aunque ninguno tiene 100% como tal, sí se ve que, por ejemplo, aquí es un 87%, 91% y 100%, mientras que aquí es 98, 88 y 93. Es decir, no es tan, parece que no es tan bueno como tal, pero el promedio de los F1 score entre esas tres realmente es lo mismo en cualquiera de los tres tipos de predicción. Cual se puede concluir que al menos con esta base de datos tan pequeña no hay mucha diferencia por los tipos diferentes. Eso sí, unos tienden a hacer valer más ciertas partes que otros. Por ejemplo, en one versus one, pues hacer la comparación de uno con uno. Si fueran, en lugar de solo tres diferentes variedades, fueran cuatro, pues solo con eso ya se aumentaría, ya que tendría que ser A con B, A con C, A con D, y luego B con C, B con D, y luego C con D para cada una de las comparaciones. En cambio, en el One versus All es directamente el mayor de todos. Y en el Softmax, pues al utilizar la One Hot, realmente es lo mismo para todos prácticamente. La probabilidad se distribuiría entre esas cuatro o cinco, dependiendo de los que sean, o bueno, X cantidad que sean. Y pues bueno, con esto concluye mi explicación. Muchas gracias por atender. A continuación voy a explicar el código para el ejercicio de Fashion utilizando Logistic Regression y Stochastic Gradient Descent. Para empezar, como siempre, importamos todas las funciones y librerías que necesitamos. Después obtenemos todos los datos. En este caso tenemos por separado en diferentes archivos los datos de entrenamiento y los de prueba. Los asignamos a sus variables y utilizamos las funciones primero con Logistic Regression, realizamos la predicción y nos entrega este reporte de clasificación que nos muestra un porcentaje de precisión, en este caso 84%. Y aquí tenemos la matriz de confusión. Aquí se puede observar un poco mejor la matriz. Para explicar un poco, básicamente sobre la diagonal tenemos todas las predicciones que fueron correctas. Es decir, por ejemplo, para las camisetas, 808 predicciones fueron correctas, pero 7 que debieron haber sido camisetas se predijeron como shorts, 18 como suéteres, etc. Y es lo mismo en los demás casos. Aquí tenemos un porcentaje de cada uno de los diferentes prendas que hay y tenemos el porcentaje total
de precisión de toda la matriz, que como podemos observar aquí es el mismo valor que nos entrega el reporte. Ahora para el Stochastic Gradient Descent es muy similar, ya que usamos directamente la función. De igual forma realizamos la predicción y nos entrega el reporte y la matriz. Aquí podemos observar la matriz de igual forma, siendo lo mismo la diagonal los valores correctos y cada uno de los porcentajes por cada tipo de prenda y el porcentaje total de toda la matriz de precisión. Y como puedo observar es el mismo que nos entrega aquí en el reporte, lo cual nos indica que en realidad es mejor el Logistic Regression para este ejercicio. Bueno, pues yo les voy a explicar el punto 4 del proyecto, que nos pide resolver el problema de la calidad del vino, ahora con el Logistic Regression, con el objetivo de comparar el resultado obtenido anteriormente en el proyecto pasado con el descenso de gradiente. Igual vamos a tratar de recordar algunas cosas así. Primero se importan las librerías necesarias con las funciones. Luego vamos a leer los datos y lo asignamos a nuestro data frame, o sea, los datos del vino. Luego separamos nuestras características en X y Y. Y pues lo comparamos con la calidad. Luego vamos a tener que escalar los datos y normalizarlos. Y se escalan aquí. Pero para el Logistic Regression no necesitan estar escalados porque marca algún error. Entonces los separamos así diferente y pues se puede observar la diferencia entre la X minúscula y mayúscula. Y bueno, refrescando un poco, para el Batch Gradient Descent sacamos el número de características que tenemos. Luego todas esas características las hacemos unos. Nuestra teta 0 la igualamos a 0, o igual puede ser 1, pero en este caso igual lo dejamos en 0. Sacamos el total de muestras. Y bueno, aquí recordando es nuestra función del descenso de gradientes, donde es teta 0 más x1 por teta 1 y así consecutivamente. Es esta función. Y pues acá son la otra parte de la ecuación que habíamos mostrado anteriormente. Sacamos nuestro mean square error y hacemos una lista de nuestros costos y épocas. Y pues ya nos regresa la función, todo eso. Y bueno, ya luego aquí para las predicciones tenemos que se desnormalizan aquí y los resultados los guardamos en prediction. Luego de esas predicciones hacemos un reporte, donde ese reporte nos da que un 0.36% de precisión tiene nuestro algoritmo. Y luego imprimimos nuestra matriz de confusión. Y se puede ver mejor en un PDF, que aquí se puede observar mejor. En la diagonal se observan los datos que fueron que se predijeron correctamente. En este caso, para el 3 se predijo correctamente, pero 4 no estuvieron, se predijeron como 4. Entonces no. Y así igual con el siguiente. 7 se predijeron como 4, pero 6 como 5. Y pues aquí podemos ver a un costado los porcentajes que fueron correctos y lo incorrecto. Y esto nos da, así si seguimos en el mismo análisis, un porcentaje del 36.25. Y bueno, ahora vamos a comparar el Logistic Regression. Aquí vamos a cargar nuestro modelo. Lo entrenamos con los que no están normalizados, que había mencionado anteriormente. Le asignamos a nuestro JPredict todo lo demás. Y hacemos lo mismo. O sea, hacemos el reporte de clasificación y nos da un 0.54% de probabilidad. Y también desplegamos nuestra matriz de confusión.
Igual la podemos observar aquí en el PDF, aquí abajito. Aquí se pueden observar que nuestro algoritmo no detectó ningún 3 en la calidad y tampoco en el 4, pero en los 5 sí 145 a comparación del anterior que fueron 86 y en el 6 también que fueron 106 a comparación de 56. Y pues ahí mismo se pueden observar los porcentajes de diferencia y al final esto nos da un porcentaje del 54.38% de precisión. Y bueno, ¿cuál escogemos nosotros? Escogemos el Logistic Regression porque nos dio un mejor porcentaje de precisión a comparación del que habíamos hecho anteriormente del Batch Gradient Descent, que nos dio un 0.36%.